¿Alguna vez te has preguntado por qué, a pesar de rezar con tanta dedicación, tus oraciones parecen no ser escuchadas? La respuesta puede estar en algo simple, pero profundo, que Padre Pío nos enseña: existe un bloqueo invisible que puede estar impidiendo el flujo de tus oraciones hacia Dios. Pero, ¿y si te dijera que hay algo muy específico que puedes hacer para superar ese obstáculo y ser finalmente escuchado por Dios? Algo que es fundamental para cualquier cristiano, pero que pocos realmente comprenden. Padre Pío, un hombre de fe inquebrantable, descubrió este secreto y lo usó como la clave para sus propias victorias espirituales. En este vídeo, vamos a explorar lo que él hizo para desbloquear sus oraciones y cómo tú también puedes aplicar esto en tu vida. ¿Estás preparado para descubrir qué falta en tus oraciones y dar un paso decisivo hacia la transformación espiritual? Sigue leyendo y descúbrelo. Muchas veces, nos encontramos con momentos de dificultad, donde nuestras oraciones parecen no ser escuchadas. La verdad es que, muchas veces, lo que bloquea el flujo de nuestra comunicación con Dios es la falta de perdón en nuestro corazón. Padre Pío nos enseña que, para ser escuchados, debemos primero limpiar nuestro interior, permitiendo que el perdón fluya hacia los demás. Él sabía que el perdón no es solo un favor para el otro, sino una liberación para nosotros mismos. Sin esto, es como si pusiéramos un obstáculo entre nuestra alma y el Creador. Siempre nos recordaba: perdonad, y seréis perdonados. Ahora, tal vez estés pensando: ¿pero cómo perdonar a alguien que me ha hecho tanto daño? La respuesta está en la práctica diaria de la oración. Padre Pío decía que la oración debe ser constante y profunda, y, a través de ella, el Espíritu Santo nos ayuda a liberar el peso del rencor. Si te encuentras con dificultades, prueba un ejercicio simple: cuando vayas a rezar, pide a Dios la gracia de liberar el perdón para aquella persona que te ha lastimado. No es un proceso fácil, pero es esencial para desbloquear tu relación con Dios. Puedes comenzar con oraciones pequeñas, como el Padre Nuestro, pidiendo sinceramente: perdona nuestras ofensas, así como nosotros perdonamos a los que nos ofenden. La sanación comienza cuando haces esa elección de liberar tu corazón. Muchas veces, la oración no alcanza su potencial debido a esta falta de perdón, y es así como nos alejamos de la gracia divina. Al perdonar, permites que tu oración fluya, que tu conexión con Dios se restablezca. Poco a poco, lo que parecía ser un bloqueo se convierte en una apertura hacia la abundancia espiritual. Ahora, ¿estás listo para dar ese paso? Muchas veces, la sensación de que nuestras oraciones no son escuchadas nos hace dudar. ¿Realmente Dios está escuchando? Padre Pío nos enseña que la fe inquebrantable es la clave para mantener la paz interior, incluso cuando las respuestas parecen demorarse. Él tenía la capacidad de confiar en Dios por encima de todo, incluso en situaciones difíciles, y eso lo mantenía firme en su vida de oración. Nos recuerda que, aunque no veamos una respuesta inmediata, Dios nunca nos abandona. La oración es un diálogo continuo, y la paciencia es una virtud esencial para los cristianos. Si estás enfrentando un momento en el que tus oraciones parecen no ser atendidas, recuerda que el tiempo de Dios es diferente al nuestro. Padre Pío siempre hablaba sobre la importancia de seguir orando con perseverancia, sin desanimarse. Decía que la oración no es solo para pedir, sino también para confiar. Una manera de aplicar esto en el día a día es, durante el momento de oración, decirle a Dios: confío en su tiempo, aunque no lo entienda ahora. Esta actitud de confianza transforma tu oración en un acto de entrega total, y eso abrirá el camino para que la gracia de Dios actúe. La fe inquebrantable de Padre Pío también se reflejaba en su entrega al trabajo espiritual. Sabía que, aunque no hubiera respuestas inmediatas, cada oración hecha con fe estaba siendo escuchada y cumpliría su propósito divino. Al confiar plenamente, estarás permitiendo que el plan de Dios se desarrolle en tu vida, sin prisas y sin ansiedad. ¿Estás dispuesto a confiar en el tiempo de Dios y mantener tu fe firme, incluso cuando las respuestas no son evidentes? La humildad es una virtud poderosa, y Padre Pío lo sabía muy bien. Nos enseña que, para ser verdaderamente escuchados en nuestras oraciones, necesitamos primero reconocer nuestra total dependencia de Dios. La humildad no es rebajarnos, sino ponernos en el lugar correcto delante de Dios, sabiendo que, sin Él, no somos nada. Cuando oramos con humildad, reconocemos que no tenemos control sobre todo y que la voluntad divina es siempre la mejor para nosotros, aunque no la entendamos de inmediato. Padre Pío, con su ejemplo de humildad, nos invita a acercarnos a Dios no con arrogancia, sino con un corazón puro y sincero. Por eso, la próxima vez que vayas a rezar, no te concentres solo en lo que deseas,
sino en lo que Dios quiere para ti. La humildad en las oraciones nos enseña a aceptar que, a veces, las respuestas no vienen como imaginamos, pero siempre son para nuestro bien. Puedes hacer un ejercicio simple de oración, en el cual te pongas en total humildad delante de Dios, diciendo, que se haga su voluntad, no la mía. Al hacer esto, abres la puerta para recibir la respuesta de Dios, sin prisas y sin expectativas limitadas. Padre Pío nos recuerda que la oración con humildad no es una oración vacía o sin propósito, sino una oración llena de confianza, que reconoce que nuestra vida está en las manos de un Dios que sabe lo que es mejor para nosotros. Al orar con humildad, no solo somos escuchados, sino que también somos transformados en nuestro camino espiritual. ¿Estás preparado para ponerte de rodillas y pedir a Dios, con humildad, que haga su voluntad en tu vida, independientemente de cómo se manifieste? En un mundo lleno de distracciones, es fácil perderse en los compromisos y olvidar la importancia de la oración. Padre Pío siempre decía que, para que la oración sea realmente eficaz, es necesario retirarse de las distracciones del mundo y buscar un momento de paz interior. La verdadera oración no puede ser solo una práctica automática, hecha entre una tarea y otra. Exige una mente enfocada y un corazón abierto. Por eso, es esencial que reserves un tiempo en tu día, sin prisa, para concentrarte totalmente en tu comunicación con Dios, sin ser interrumpido por llamadas o preocupaciones cotidianas. Puedes empezar a implementar esto en tu rutina, creando un ambiente tranquilo para la oración. Tal vez sea útil establecer una hora específica para orar, de manera que se convierta en parte de tu agenda, como un compromiso importante. Cuando ores, trata de apagar los aparatos y dejar de lado las preocupaciones. El propio Padre Pío era un maestro en encontrar este espacio para Dios, incluso con su vida llena de demandas. Cuando se retiraba a un lugar silencioso, se conectaba de una manera única, donde no había espacio para distracciones. La práctica de la oración sin distracciones también trae la oportunidad de escuchar a Dios con más claridad. La paz y la quietud nos permiten percibir las respuestas que Él nos da, y esa conexión profunda es la verdadera esencia de la oración. Si comienzas a entrenar tu mente para concentrarse en Dios, libre de distracciones, verás cómo tus oraciones comenzarán a tener más significado. ¿Estás dispuesto a dedicar ese tiempo, sin prisa, para entrar en un diálogo sincero con Dios? Cuando enfrentamos momentos difíciles, muchas veces la tendencia es enfocarnos solo en nuestras necesidades y dolores. Sin embargo, Padre Pío nos enseña que, en esos momentos, la adoración y el alabanza pueden ser armas poderosas para fortalecer nuestra conexión con Dios. Él creía que, al elevar nuestra voz en alabanza, incluso en medio de las dificultades, abrimos un canal directo de comunicación con el Señor. Esto no significa ignorar el dolor o los desafíos, sino confiar en que la adoración nos permite enfocarnos en Dios y en su grandeza, en lugar de quedarnos atrapados en las circunstancias. Durante un momento de angustia, puedes empezar a adorar a Dios, cantando o simplemente diciendo palabras de alabanza. Esto puede hacerse incluso en silencio, en tu corazón. Padre Pío, por ejemplo, enfrentó muchos momentos de sufrimiento físico, pero encontró consuelo en momentos de adoración y alabanza a Dios. Cuando el enfoque se pone en la grandeza de Dios, nos volvemos más fuertes, y las dificultades pierden su fuerza sobre nosotros. Trata, a lo largo de tu día, de dedicar algunos minutos para expresar tu gratitud y alabanza, sin pedir nada a cambio. Esto transformará tu perspectiva y fortalecerá tu fe. Cuando practicamos la alabanza y la adoración, nos alineamos con la voluntad divina, sin importar las circunstancias externas. Padre Pío decía que la verdadera paz llega cuando nos entregamos completamente a Dios, sin exigir nada a cambio. Por lo tanto, al enfocarte en la adoración, no solo fortaleces tu relación con Dios, sino que también encuentras una fuerza interior que te permite enfrentar cualquier desafío. ¿Estás listo para transformar tus momentos difíciles en oportunidades para adorar y alabar a Dios? El mundo a nuestro alrededor está en constante movimiento, y, con ello, las distracciones se convierten en parte de nuestro día a día. Esto incluye todo, desde compromisos de trabajo hasta las tecnologías que constantemente nos llaman. Padre Pío sabía que, para mantener una vida de oración constante y eficaz, es necesario alejarse de esas distracciones, permitiendo que el enfoque esté completamente en Dios. Siempre enseñaba que, al permitir que esas distracciones invadieran nuestra mente, nos distanciábamos de la verdadera esencia de la oración. La práctica de la oración exige un momento de concentración, donde no hay nada más importante que hablar con Dios. Si sientes que tus oraciones no están fluyendo como deberían, empieza a observar cuántas distracciones están invadiendo ese momento.
Padre Pío recomendaba que, al buscar un espacio para orar, fuera un ambiente de paz, donde no hubiera interferencias. Para algunos, esto puede significar orar en un lugar silencioso, lejos de la televisión o los teléfonos. Para otros, puede ser necesario organizar la rutina de manera que la oración tenga una hora fija, sin sobrecargar la mente con otras tareas. La clave está en comprometerse con este momento sagrado. Al hacer esto, creas un espacio para que Dios actúe en tu vida, sin que la prisa del día a día se convierta en un obstáculo. Padre Pío sabía que el enfoque en las oraciones traía claridad y fuerza espiritual. Si te dedicas a orar sin interrupciones, verás cómo la calidad de tus oraciones mejora, y cómo tu conexión con Dios se fortalece. ¿Qué tal si te comprometes a hacer una pausa en tu día, donde todas las distracciones se queden de lado para que puedas concentrarte completamente en la oración? Una vida devocional constante es uno de los pilares esenciales para fortalecer la fe y mantener una conexión profunda con Dios. Padre Pío entendía esto muy bien y siempre enfatizaba la necesidad de dedicación diaria a las prácticas espirituales. La vida devocional no es una práctica puntual, sino un compromiso continuo de buscar la presencia de Dios en todo momento. Esto puede ser a través de la oración diaria, el estudio de la Biblia, la participación en cultos e incluso el silencio y la meditación. Padre Pío, incluso con sus deberes diarios como sacerdote, nunca descuidaba ese tiempo dedicado a su vida espiritual. Puedes aplicar esto en tu propia vida comenzando con pequeños pasos. Tal vez sea una oración breve por la mañana o por la noche, un momento para meditar sobre las Escrituras o, quizás, participar en un estudio bíblico con otros cristianos. Lo importante es que, así como las comidas alimentan el cuerpo, la práctica constante de la devoción alimenta el espíritu. Incluso si la vida está ajetreada, el simple acto de dedicar esos minutos diarios puede hacer una gran diferencia en tu caminar espiritual. Al hacer esto, fortaleces tu fe, volviéndola más sólida cada día. La vida devocional de Padre Pío era su base, y él siempre recordaba a sus discípulos y fieles que la verdadera fuerza espiritual viene del compromiso con Dios. No se trata de grandes hazañas, sino de fidelidad en el pequeño y diario contacto con Él. Al vivir de forma devocional, te sentirás más alineado con la voluntad divina y más preparado para enfrentar los desafíos de la vida. ¿Estás dispuesto a hacer de la devoción una parte esencial de tu rutina diaria? El ayuno, junto con la oración, es una práctica poderosa que puede transformar la vida espiritual de cualquier cristiano. Padre Pío entendía que el ayuno no es solo una cuestión de abstenerse de alimentos, sino una manera de disciplinar la carne y fortalecer el espíritu. Usaba el ayuno como una forma de acercarse aún más a Dios, vaciándose para que el Señor pudiera actuar de manera más plena. La oración, cuando se combina con el ayuno, se convierte en un instrumento poderoso de intercesión, transformación interior y preparación para milagros. Padre Pío creía que este sacrificio tenía el poder de abrir puertas para grandes manifestaciones de fe. Si estás buscando una respuesta más clara de Dios para una situación en tu vida, puedes comenzar a incorporar el ayuno en tu práctica espiritual. No tiene que ser algo radical ni hecho sin orientación, pero al reducir el consumo de alimentos o de otras distracciones, creas un espacio en el cuerpo y en la mente para la acción de Dios. Combina esto con oraciones intensas, enfocadas en lo que necesitas o deseas que suceda. Al hacer esto, como enseñaba Padre Pío, no solo estás haciendo sacrificios, sino preparando tu alma para recibir un milagro, confiando en la bondad divina. La clave del ayuno y la oración, como siempre decía Padre Pío, está en la humildad y la entrega. Al ayunar, no estás tratando de manipular a Dios, sino colocándote en una posición de total dependencia de Él. Esto crea un espacio poderoso para que Dios pueda actuar en tu vida de maneras que quizás ni imaginas. ¿Estás dispuesto a experimentar esta práctica poderosa y permitir que libere milagros en tu vida, como lo hizo Padre Pío en su jornada espiritual? Padre Pío creía firmemente en la intercesión de los santos como una herramienta espiritual poderosa para ayudar en la oración. Cuando nuestras oraciones parecen no ser escuchadas, recurrir a la intercesión de los santos, como Padre Pío, puede ser el auxilio necesario para desbloquear lo que está bloqueado. Él siempre enseñaba que los santos, al estar más cerca de Dios, tienen un papel crucial en interceder por nosotros. Así, al pedir su intercesión, nuestra oración se vuelve más fuerte, pues está acompañada por la fuerza espiritual de aquellos que ya han alcanzado la plena unión con Dios. Puedes comenzar a buscar la ayuda de los santos al incluir sus nombres en tus oraciones. Al pedir la intercesión de Padre Pío, por ejemplo, te estás conectando con alguien que, a lo largo de su vida, demostró ser un verdadero intercesor, ayudando a muchos en momentos de necesidad. Puede ser simple,
San Padre Pío, intercede por mí para que mi oración sea escuchada. Este acto de fe, al confiar en que los santos están a nuestro lado, fortalece nuestra espiritualidad y nos acerca más a Dios. La intercesión no solo abre puertas espirituales, sino que también nos recuerda que no estamos solos en esta jornada de fe. La práctica de buscar la ayuda de los santos no es una forma de desviar la atención de nuestra relación con Dios, sino de fortalecer esa relación. Padre Pío siempre enseñaba que, al pedir la intercesión de los santos, nos estamos colocando bajo la protección y orientación de grandes hombres y mujeres de fe, que pasaron por dificultades similares a las nuestras. Ellos no solo ayudan a fortalecer nuestras oraciones, sino que nos inspiran a seguir el ejemplo de su dedicación a Dios. ¿Estás listo para pedir la ayuda del cielo y permitir que los santos ayuden a desbloquear tus oraciones? La confianza incondicional en Dios fue uno de los mayores legados que Padre Pío dejó a sus seguidores. Él nos enseña que, incluso en tiempos de adversidad, la confianza total en Dios es la clave para encontrar la paz y la fuerza necesarias para superar cualquier desafío. Para él, la verdadera oración nace de una confianza inquebrantable de que Dios sabe lo que es mejor para nosotros, incluso cuando la situación parece difícil o sin salida. Padre Pío nunca dejó de confiar en Dios, incluso cuando pasó por grandes sufrimientos y dificultades. Sabía que Dios estaba en control de todas las cosas, y su confianza fue un reflejo de su profunda fe. La confianza incondicional en Dios puede cultivarse en tu vida diaria, comenzando con pequeñas acciones de entrega. Cuando enfrentes una dificultad, en lugar de preocuparte o intentar controlar la situación, busca orar con un corazón tranquilo y confiado, diciendo a Dios, confío en su plan para mí. Esto no significa que las dificultades desaparecerán instantáneamente, pero sí significa que eliges confiar en que Dios tiene algo mayor en mente. Padre Pío, en sus oraciones, siempre se entregó completamente a la voluntad de Dios, sin reservas, y esa confianza fue uno de los pilares que sustentaron su vida espiritual. Cuando practicas la confianza incondicional en Dios, tu oración se transforma. En lugar de ser una lista de peticiones o quejas, se convierte en una comunicación sincera y tranquila, en la que confías en que Dios está escuchando y actuando en tu vida. Como Padre Pío, puedes encontrar consuelo y fuerza en la plena confianza en Dios. ¿Estás dispuesto a poner tu fe completamente en las manos de Dios, entregándole tus preocupaciones y confiando en que Él siempre actuará para tu bien mayor? Padre Pío nos enseña que la oración persistente tiene el poder de transformar nuestra realidad. Muchas veces, la vida cristiana está marcada por altibajos, y las respuestas a nuestras oraciones pueden tardar en llegar. Sin embargo, Padre Pío nos recuerda que no debemos rendirnos, incluso cuando parece que nuestras oraciones no están siendo atendidas. La oración persistente es una prueba de fe, ya que demuestra nuestra confianza en Dios, independientemente de las circunstancias. Padre Pío solía decir que debemos orar incesantemente, con total confianza, y nunca perder la esperanza de que Dios está escuchando. La persistencia en la oración no significa insistir en las mismas peticiones de manera automática, sino continuar orando con un corazón abierto, permitiendo que la voluntad de Dios se manifieste en nuestras vidas. En su propia vida, Padre Pío pasó por largos periodos de sufrimiento y pruebas, pero nunca dejó de orar con fe. Creía que, por más difícil que fuera el momento, la oración persistente abriría el camino para que las respuestas de Dios llegaran, de acuerdo con su tiempo divino. Al orar persistentemente, también creas una conexión más profunda con Dios, ya que estás demostrando tu fe y confianza. Cuando persistes en la oración, estás poniendo tu vida en manos de Dios, sin prisa y sin exigir respuestas inmediatas. Padre Pío nos enseña que, al orar con persistencia, nuestra fe se fortalece, y nuestra relación con Dios se vuelve más sólida. Así como Él, tú también puedes experimentar la profundidad de esta práctica, sabiendo que Dios está escuchando y actuando en tu vida. ¿Estás listo para persistir en la oración, confiando en que, en el tiempo adecuado, Dios responderá según su voluntad perfecta? Padre Pío, conocido por sus experiencias místicas y vida devocional intensa, siempre destacó la importancia de la espiritualidad profunda para abrir los canales de comunicación con Dios. Creía que, para que nuestras oraciones fueran escuchadas, era necesario no solo un pedido, sino una entrega total a Dios. La espiritualidad, según Padre Pío, no era solo sobre los momentos de oración, sino una práctica constante en el día a día. En cada acción, en cada pensamiento, en cada palabra, él buscaba alinearse con la voluntad divina. Para él, la oración era un reflejo de la vida espiritual en su totalidad. Entonces, ¿qué podemos aprender de este ejemplo de vida? La verdadera oración, como nos enseña Padre Pío, no comienza solo en la palabra,
sino en la actitud interior. Muchas veces, nos concentramos en las palabras que decimos, pero olvidamos que lo que Dios mira no son solo las palabras, sino el corazón que las pronuncia. La verdadera espiritualidad exige transformación interna. Un buen ejemplo de cómo aplicar esto es cuando decides, durante el día, hacer pequeñas oraciones, incluso mientras realizas las tareas cotidianas. Al lavar los platos, por ejemplo, piensa en un versículo de la Biblia y agradece a Dios por sus bendiciones. Cuando pones tu mente y corazón en sintonía con Dios a lo largo del día, tu vida de oración se vuelve más auténtica, y sin darte cuenta, comienzas a desbloquear las puertas que estaban cerradas. Padre Pío creía que, al vivir con conciencia espiritual, nuestras oraciones ganan un poder mucho mayor. Cuando estamos en sintonía con Dios en todo momento, nuestras oraciones se convierten no solo en peticiones, sino en un modo de vida que refleja nuestra plena confianza en Dios. Entonces, pregúntate a ti mismo, ¿cómo puedes incorporar esta espiritualidad profunda en tu vida diaria? ¿Cómo puedes ser más consciente de la presencia de Dios en cada momento, y así, fortalecer tu conexión espiritual y desbloquear tus oraciones? Ahora que conoces el secreto que Padre Pío nos dejó, es hora de aplicar este conocimiento en tu vida. ¿Qué está bloqueando tus oraciones? ¿La falta de perdón, la falta de confianza, o tal vez la simple distracción? Recuerda que Dios está siempre dispuesto a escuchar, pero necesitamos hacer nuestra parte para abrir las puertas de la comunicación. ¿Estás listo para hacer lo que sea necesario para ser escuchado por Dios? El cambio comienza ahora, con un simple paso de fe. Deja en los comentarios cómo vas a aplicar estas enseñanzas en tu vida y comparte tus experiencias. Y no olvides suscribirte al canal y activar las notificaciones para seguir aprendiendo cómo desbloquear más bendiciones en tu vida.